Bien, buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar la jornada con esta mesa redonda que se titula Captación de recursos, vías alternativas de financiación y toma de decisiones. Tras la jornada de ayer que tuvimos en el Paraninfo Universitario, pues pasamos a abordar hoy un aspecto que yo creo que todos estamos de acuerdo, que es un aspecto clave en la gestión universitaria en este contexto histórico y socioeconómico en el que estamos, como es la posibilidad de captación de recursos, digamos, por vías no convencionales. En una palabra, cuando hablamos de vías no convencionales, es una forma eufemística de decir que no son directamente de la administración pública, ¿no? En ese sentido, pues es evidente, ¿no?, que se plantea la necesidad de estas nuevas vías alternativas, complementarias, diría yo, ¿no? No alternativas, sino complementarias de financiación de la actividad universitaria, pues a través, digamos, de la concertación con entidades privadas, con particulares, etcétera, ¿no? Esto evidentemente choca, ¿no?, o ha de hacerse en un contexto, digamos, cultural, como en el caso nuestro, español en particular, europeo en general, pero español en particular, en el que pues no existe tradición, ¿no?, de cuestiones como el patrocinio, el mecenazgo, sobre todo en el ámbito universitario, que en otros ámbitos socioeconómicos, etcétera, pues sí tienen más tradición, ¿no? Hay una falta de cultura y también evidentemente hay una falta de instrumentos, ¿no? No hay instrumentos potentes, ¿no?, que incentiven este tipo de actividades, es evidente. Coincide con que creo que mañana llega al Congreso una proposición de ley de un partido político, ¿no?, que plantea una nueva ley sobre patrocinio y mecenazgo que tiene en cuenta justamente también el patrocinio y mecenazgo en el contexto de la docencia, de la investigación superior. Pero es evidente que los instrumentos son limitados, como creo que se va a poner de manifiesto en algunas de las intervenciones que vamos a ver ahora, ¿no? También cuando se han iniciado procesos de este tipo también se pone de manifiesto, ¿no?, que no es una actuación de corto plazo. Ese trabajo de concertación con entidades privadas, pues un trabajo de medio y largo plazo que exige un cierto tiempo de recorrido para engrasar, ¿no?, esas relaciones con instituciones privadas, con particulares. Y cuando se produce, pues también, ¿no?, se pone de manifiesto que es necesario pues un ejercicio de encaje, de acople. Son mundos que han permanecido pues con escasas relaciones durante mucho tiempo, el mundo universitario y el mundo de la actividad privada, de la actividad empresarial, y por tanto, pues bueno, la experiencia que vamos acumulando es que se necesitan, como digo, se necesitan espacios de concertación, de diálogo, que permitan que los tiempos, las velocidades, los procesos, las rutinas, que son distintos en los dos mundos, pues vayan acoplándose, ¿no? Bueno, pues tenemos una mesa para abordar todo este tipo de cuestiones y muchas otras que tienen que ver, como digo, con esta cuestión de la captación de recursos no convencionales, insisto, vías alternativas de financiación y toma de decisiones. Y para ello contamos pues con tres ponentes de lujo. A mi derecha contamos en primer lugar con don José Luis Rivero Ceballos. Él va a plantear una reflexión con un título muy sugerente, que espero cuya respuesta sea así, que es la supervivencia económica de las instituciones de educación superior, nada menos, ¿no? Y además en 15 minutos, insisto, espero que la respuesta sea positiva. Si no, pues bueno, le clausuramos las jornadas, imagino, y nos vamos. José Luis Rivero, pues bueno, es catedrático de Economía Aplicada de nuestra universidad, de la Universidad de La Laguna. En fin, no voy a profundizar en su currículum porque les aseguro que sería muy largo, ¿no? Yo creo que José Luis Rivero Ceballos, sin duda, es un economista histórico en Canarias, uno de los economistas más reputados en Canarias, un economista que además ha hecho ejercicio de su actividad muy vinculado a la actividad práctica, a la actividad institucional, a las grandes decisiones que se han venido tomando en Canarias en el ámbito económico recientemente, particularmente todo lo que tiene que ver con el régimen económico y fiscal y todos los instrumentos vinculados al mismo, ¿no? Entre otros cargos, pues José Luis Rivero Ceballos ha sido presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, ha dirigido la Fundación Pedro García Cabrera, ha estado vinculado al Comité para la Reforma de la Administración de Canarias, la Comisión Mixta para la Unión Europea,
ha sido vicerrector de nuestra universidad, lo cual le da también un bagaje y un conocimiento del funcionamiento de las instituciones universitarias de primera mano. En fin, en el ámbito investigador, pues bueno, ha estado muy vinculado, como digo, a toda la reforma fiscal en Canarias, a toda la relación de Canarias con la Unión Europea y a todas las especificidades que se han ido definiendo a lo largo de la historia, ¿no? A mi izquierda tenemos a Carmen Pérez Esparrels. Ella va a reflexionar en un segundo momento sobre el fundraising estratégico en las universidades europeas, una clave de futuro. Carmen es licenciada y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Economía de la Educación y del Trabajo por la Universidad Carlos III, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, es presidenta de la Asociación de Economía de la Educación y además fue vicerrectora de Innovación en la Universidad Autónoma de Madrid también en un periodo reciente, ¿no? Y a su izquierda pues contamos con don Víctor Sánchez Blázquez, que nos va a hacer una reflexión, en tercer lugar, con el título Incentivos fiscales al mecenazgo y la investigación en la universidad. Víctor es licenciado en Derecho, con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, también es doctor por la misma universidad, profesor titular de nuestra universidad hermana, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, profesor titular de Derecho Tributario de esta universidad. En el año 2012 fue nombrado magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ha impartido docencia en distintas titulaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto de grado como de posgrado, también en otras instituciones como el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, ¿no? Sus líneas de investigación pues, se centran en los procedimientos tributarios y el régimen económico y fiscal de Canarias y también el derecho tributario alemán. Además, ha sido coordinador del grupo de trabajo de mecenazgo de la Conferencia de Consejos Sociales. Por tanto, contamos con tres ponentes que yo creo que pueden aportar visiones complementarias y además de mucho calado en este tema tan importante. La forma de organizarnos, como hemos convenido, pues es una intervención de cada uno de ellos en este orden de alrededor de 15-20 minutos y después, bueno, pues tenemos el tiempo hasta las 11 pues para precisar, debatir, disentir y aportar. Pues, por tanto, don José Luis Rivero, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, vicerrector, por la cariñosa presentación y muchas gracias también a los organizadores por permitirme dirigirme a ustedes para hacer algunas observaciones sobre la financiación de las universidades y también por permitirme oírles a ustedes que tienen el conocimiento diario, cotidiano de la gestión, sus opiniones, oírles sus opiniones y sus planteamientos. La intervención que voy a hacer, como son 15 minutos, pues no sé, voy a pasar gran parte de las pantallas porque calculo que tengo para 3/4 de hora y entonces, por tanto, voy a pasar muchas pantallas, no se extrañen, voy a pasar muchas pantallas rápidamente, incluso sin comentar. Voy a hacer una reflexión sobre la financiación de las universidades en el corto plazo. Últimamente, todo el mundo piensa en un futuro radicalmente cambiado, ¿no? Si yo soy profesor de Economía del Trabajo, es una de mis líneas de investigación, y ahora hay una enorme cantidad de literatura sobre el fin del trabajo. Y hace muchos años, pues Fukuyama escribió El fin de la historia. Y en sociología, pues está de moda la sociedad del riesgo. Y cuando se habla de energía, pues se dice, no, en el 2030 ya no hay energía del petróleo y no sé qué. Y parece que, y cuando se habla de la universidad, en los últimos 8 siglos, pues siempre todos los cursos se habla del fin de la universidad, ¿no? Que la universidad, la institución, es una institución
muy antigua, que no se adapta bien a las sociedades modernas y que por tanto es una sociedad, es una institución que puede en cualquier momento decidirse que no tiene demasiado sentido. De hecho, el año pasado aquí en esta facultad, un brillante alumno, por cierto, de cuarto, nos dijo, pues yo no sé para qué venimos a clases si total la carrera se puede estudiar hoy en internet y no sé para qué vienen ustedes a dar clases aquí, pues esto es una pérdida de tiempo. Y era un alumno de matrícula, un alumno brillante. Es decir que parece que hay una ola, probablemente durante las crisis y en los primeros años de la recuperación económica sea normal esto, hay una ola de situar el fin de todo, pues próximamente. Así que, como yo soy muy malo haciendo predicciones en ese amplio marco del largo plazo, pues me voy a referir solo al corto plazo. Y por otra parte, porque esto tiene una larga tradición en economía, como saben, a Keynes le preguntaron una vez que, bueno, usted siempre habla del corto plazo y el largo plazo, y dijo aquello de a largo plazo todos muertos, ¿no? Él despreciaba el largo plazo, salvo en aquel ensayo de la economía de nuestros nietos, ¿no? Bueno, pues yo me referiré al corto plazo. Y en ese corto plazo me gustaría tomar un hilo argumental, un hilo que nos conduzca por lo que voy a decir. Y ese hilo argumental va a ser, pienso que da juego el ámbito de la reputación. La financiación de las universidades ha dependido y depende de la reputación que tenga. Y la reputación se percibe, y se percibe con independencia de lo que se haga. Si se hace bien, se puede tener muy buena reputación y también muy mala. Y si se hace mal, también se puede tener muy buena reputación y muy mala. Es decir, que hay dos partes, uno lo que se hace y otro lo que se percibe por el conjunto de la sociedad o por lo menos por las élites que juzgan lo que se hace en la universidad. Voy a tomar ese hilo argumental porque todas las narraciones pueden tener un hilo argumental. Estoy haciendo tiempo para que entren los que están entrando. Bueno, les voy a contar una leyenda mientras se acomodan. Esto del hilo argumental es muy interesante porque todas las narraciones tienen que tener un hilo que permita el seguimiento. Italo Calvino, en las 6 propuestas para el fin del milenio, señaló una leyenda sobre Carlomagno, que tiene distintas versiones. Él cogió la de un romántico francés que es muy breve y la leyenda dice que Carlomagno, siendo muy mayor, se enamoró de una doncella alemana joven y se enamoró perdidamente de ella, de tal manera que los nobles empezaron a preocuparse porque desatendían las responsabilidades de gobierno del imperio. Pero la doncella se murió muy pronto y entonces los nobles pues dijeron, bueno, pues ya tenemos esto resuelto. Pero no, porque Carlomagno mandó embalsamar el cuerpo de la doncella y se encerró con ella en sus habitaciones y no salía de allí, con lo cual los nobles estaban desquiciados. Así que hablaron con el arzobispo Turpin y el arzobispo Turpin se imaginó que había un encantamiento, que Carlomagno era presa de un encantamiento. Entonces hicieron salir a Carlomagno de sus habitaciones con una excusa, entró el arzobispo y registró el cuerpo de la doncella y encontró un anillo debajo de la lengua. Cogió el anillo y se lo metió en el bolsillo y salió. Y entonces Carlomagno se enamoró del arzobispo. Y entonces el arzobispo no estaba muy por la labor y se fue al lago Constanza y tiró el anillo. Entonces Carlomagno ordenó que se montara una gran tienda en la orilla del lago Constanza y entonces allí permaneció hasta que murió. El anillo es el hilo conductor de la narración y por tanto es Italo Calvino lo que dice es que siempre en toda narración hace falta un hilo conductor y ahora sí voy a empezar. Entonces,
Bueno, primero, en la primera parte digo que hay cambios en las visiones de las universidades en una época post-crisis, ¿no? Hemos salido de la crisis más importante que ha habido en las economías de Occidente desde 1929. Esto es muy conocido. Y cuando decimos que hay una crisis, cuando hay una situación de no retorno. Si hay situación de retorno ya no es una crisis, es otra cosa, pero cuando decimos que hay una crisis es porque hay una situación de no volver al pasado, de que algo fundamental ha cambiado. No estoy tan seguro de que para el mundo de las universidades ha cambiado tanto como se supone que ocurre después de después de una crisis, pero sí. Pero en ese ámbito que les decía, en el ámbito de que hay una serie de misiones que la universidad tiene con permiso de Ortega y que hay que cumplir o que hay que no solo hacerlas bien, sino que parezca que se hacen bien, que se perciba que se hacen bien por parte de la familia, por parte de las empresas y de las instituciones públicas. La financiación, al fin y al cabo, dependerá de esa percepción que se tenga de aquellos que deciden la financiación de la universidad. Repito que hay que hacer bien, pero hay que parecer que se hace bien para que los demás lo perciban como tal. Son dos cuestiones distintas. En general, estamos de acuerdo con la OCDE de que las universidades tienen 3 misiones. Coinciden con 3 de Ortega, solo que Ortega, una de ellas decía que las universidades tenían como misión crear las élites y la OCDE pues dice que es el conocimiento orientado al desarrollo social, cultural y medioambiental. Pero en definitiva, bueno, son 3 misiones que andan por ahí, que van cambiando a medida que el tiempo va avanzando. Algunas referencias sobre la primera. El capital humano que se genera y que las familias perciben que es un capital humano valioso. Si no hay reputación en este sentido, pues la financiación que procede de las familias, pues se resiente. ¿Qué se observa después de la crisis económica? ¿Qué se observa que perciben las familias derivado de la rentabilidad que obtienen de los estudios universitarios? Pues esto es clave. Si las familias no perciben ventajas de los estudios universitarios, estamos perdidos. Por tanto, este es un asunto clave, la percepción que tienen las familias del rendimiento que obtienen de los estudios universitarios. Y hay algunas cuestiones del mercado de trabajo que preocupan. Hay algunas pérdidas de ventaja de los titulados universitarios en el mercado de trabajo que creo que deben preocuparnos. En primer lugar, la segmentación o polarización del mercado de trabajo. Hoy en día se admite ya que el mercado de trabajo, los mercados de trabajo se están polarizando. Realmente esto no es nuevo, realmente esto procede de los años 70, de los institucionalistas que cambiaron la teoría del mercado de trabajo y que lo llamaban mercados internos de trabajo, segmentación del mercado de trabajo, los radicales, etcétera. Y ahora las instituciones, para no darle la razón a los institucionalistas y a los marxistas, pues le pusieron polarización. Pero es lo que da. ¿Qué significa esto? Significa que la organización empresarial se está, de las relaciones industriales o las relaciones laborales, está polarizándose en el sentido de que hay un mercado primario cada vez más estrecho
que es el mercado que requiere alto capital humano de alto nivel, en donde están las direcciones de las empresas, etcétera, y luego un mercado secundario cada vez más amplio. Lo que ha ocurrido es que lo que llamábamos el mercado primario inferior, que era el mercado de trabajo más extenso, se está acortando cada vez más, y el mercado secundario, que es el mercado, para entendernos, de los malos empleos, se está extendiendo. En consecuencia, hay más universitarios peleando por menos puestos de trabajo. Y esto es una pérdida de ventaja importantísima. En segundo lugar, en tercer lugar, la estabilidad de los salarios. Es muy probable que la recuperación económica, y por un plazo relativamente largo, vaya acompañada de estabilidad de salarios, con lo cual la rentabilidad que se obtiene de los estudios universitarios es cada vez menor. Y, por tanto, la dispersión de los salarios también se estrecha, y entonces la dispersión entre aquellos que estudian en la universidad y aquellos que no estudian, que hasta ahora era un diferencial muy importante, ese diferencial se está estrechando rápidamente. En conjunto, esto hace que las familias ya no vean la inversión en educación superior con la rentabilidad que la veían anteriormente. Los plazos para obtener el primer empleo de los estudios universitarios se alargan mucho, etcétera, etcétera. Podríamos insistir en esto. Hay, sin embargo, determinadas ventajas que están conservadas y se conservan. Evidentemente, las tasas de empleo son superiores, siguen siendo superiores de los estudios universitarios que de cualquier otro estudio. Hay un diferencial en las tasas de empleo enorme. Y paso por alto luego los gráficos, que los tengo ahí, y las tasas de desempleo pues son inferiores. Y hay diferencias de renta, aunque, como les decía, esas diferencias de renta se están acortando. Tasas de empleo mayores y tasas de desempleo menores hacen que se conserve una parte de la rentabilidad de la inversión de gasto en estudios universitarios. Así que tenemos una serie de ventajas que se van perdiendo y una serie de ventajas que se están conservando. Y el balance contribuye a la reputación que observan y le conocen a las universidades, las familias, que son una importante fuente de financiación, obviamente, para las instituciones de estudio superior. Estos son los gráficos de la OCDE que paso y de las comunidades autónomas. Son interesantes las proyecciones que se hacen de alumnos universitarios son proyecciones de estabilidad. Es decir, que las grandes cohortes de jóvenes que entraban en la universidad hace años, esto ya no, y por muchos años ya no. La demografía juega en contra de la ampliación del alumnado, ya saben que incluso se reduce. Y lo mismo ocurre con la demanda de alumnos extranjeros. No parece que la demanda de alumnos extranjeros vaya a ser una explosión que compense la pérdida que se produce por la demanda interna de estudios universitarios. En la reputación de las familias hay dudas, se ofrecen dudas. Y estas dudas parece que hay un consenso sobre ellas. Primera duda, la masificación de la educación superior mejora la cualificación de los trabajadores de forma que es reconocible la diferencia de rendimiento de los diferentes niveles educativos. Hay dudas sobre esto. Es decir, los trabajadores con un título universitario tienen mayores rendimientos que los trabajadores que no tienen un título universitario. Hay dudas. Hay dudas porque se ha producido, como todos sabemos, en las décadas anteriores una masificación considerable.
La verdad es que los resultados que se obtienen de los estudios que se hacen sobre esto muestran resultados muy dispares según los países y no hay consenso sobre los resultados. Hay dudas sobre si el crecimiento del número de alumnos de las décadas pasadas incorpora al ámbito de la universidad alumnos que están mal preparados. Y entonces todos los niveles hay que bajarlos. ¿Cómo perciben esto las familias? Hay dudas sobre esto. Por tanto, las familias tienen dudas, empiezan a tener dudas razonables sobre la rentabilidad de la inversión en educación superior. Respecto a la investigación, voy a pasar a las dudas. Ya sabemos que la inversión que se hace en las empresas, en la universidad, en la investigación, es muy pequeña, es muy corta. Es muy corta en todos los países. Particularmente, ya saben que en España tenemos algunos problemas especiales, pero en fin, en general es muy poco. Hay dudas. Las empresas perciben que la inversión en proyectos de investigación en las universidades es rentable. Pues las empresas tienen enormes dudas sobre esto. Y el altísimo riesgo de los proyectos universitarios de investigación colabora en mantener estas dudas. Además, claro, las universidades de las economías periféricas tienen este problema multiplicado. Y respecto de la tercera misión, pues la tercera misión es claro que es una misión más, todavía más etérea en cuanto a rendimiento. Para los que estudiamos y hemos dedicado una gran parte de nuestra vida a la universidad, no cabe ninguna duda sobre la aportación de las universidades al desarrollo social. Pero fuera de la universidad tenemos que reconocer que sí hay dudas de que las universidades aporten algo valioso a la actividad cultural, sobre todo ahora en que el aficionado está muy de moda. Hay una cantidad de jubilados aficionados a cosas que creen honradamente que pueden sustituir al trabajo profesional de investigación en materia de cultura. Y como hoy en día la cultura tiene que ser light, porque si no las personas no hacen el esfuerzo normalmente en acceder a la cultura, esto es un importante hándicap para la investigación universitaria en estas materias. En fin, ya está. Tenía preparado 2 partes más, pero han tenido suerte y se la han ahorrado. Muchas gracias. Bueno, pues le damos paso ahora, tal y como estaba previsto, a la segunda intervención. Carmen Pérez Esparrels. Podemos continuar porque yo creo que José Luis Rivero ha respondido por lo menos que sí, pero no ha dicho que no, de un no rotundo, sino sí, pero. Hay dudas, exactamente. Como hay dudas tenemos que seguir reflexionando. Pues le damos paso a Carmen. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en estas jornadas y sobre todo a participar en esta mesa con 2 ponentes excepcionales, además especialistas en temas fiscales. Yo, como veis, también pertenezco a un departamento de Economía y Hacienda Pública, pero bueno, ya veréis que me sale de vez en cuando la patita, no solo de Hacienda Pública, sino de Economía y de organización de empresas.
Bueno, simplemente deciros que no quiero responder a ninguna de las preguntas que planteo. Lo que quiero es que vosotros reflexionéis sobre esas preguntas, sobre la situación que tenéis en vuestras universidades y que veáis un poco, aunque en principio mi presentación va a girar en torno al fundraising estratégico en las universidades europeas, pues al final veréis que lo que voy a hacer o he decidido es centrarme en las universidades anglosajonas y especialmente en Reino Unido, aunque haré alguna pequeña referencia a Estados Unidos, para ver lo lejos que estamos de ahí, pero también para sacar lecciones de lo que, bueno, pues yo creo que podemos aprender muchas cosas y bueno, trasladarlas al caso español y sobre todo al caso, y eso sí que quiero dejarlo claro desde el principio, al caso de las universidades públicas españolas. Estoy pensando más en universidades públicas que en universidades privadas que tienen otro tipo de orientación. Bien, voy a ser, siempre me gusta, además de mi vena docente, ¿no?, el haceros pensar, la motivación. Y lo que voy a intentar responder en esa motivación es ver bueno, pues cuál es el contexto europeo en temas de fundraising, y la verdad es que la semana pasada, y algunas de las personas que están aquí sentadas, estuvimos en la reunión que tuvo la European University Association y bueno, pues yo en concreto me vine muy preocupada porque este tema que yo consideraba que es uno de los temas fundamentales, ¿no?, para las universidades públicas europeas, pues no estaba en la checklist de la European University Association. Nos hacen siempre al final de estas reuniones una encuesta para que propongamos temas para las siguientes jornadas, para el siguiente Funding Forum, y yo puse en letras grandes fundraising, filantropía, mecenazgo, patrocinio, porque me ha sorprendido mucho la poca, ¿no?, y esas transparencias las pasaré muy rápido, pero la poca importancia que desde el contexto al menos de la Asociación Europea de Universidades se está dando al fundraising. El marco teórico, también haré un despliegue pequeño de los tipos de modelos que me están haciendo cada vez reflexionar más, porque intento hacer una estructura de árbol donde encajen todos los modelos que son sobre todo, ya lo veremos, más de corte anglosajón y bueno, ellos también tienen muchas diferencias porque tienen modelos centralizados y modelos descentralizados, y eso trasladarlo un poco también a nuestro panorama español. Y por último, los criterios de clasificación del fundraising estratégico, que tampoco los he querido poner, he hecho unas transparencias que no son transparencias al uso, ¿no? No sabía cómo poner poca información, ¿no?, para haceros pensar y para haceros reflexionar sobre un tema que también preocupa en universidades anglosajonas, y es si existe colaboración entre las distintas unidades de fundraising o puede llegar incluso a haber una colisión, digámoslo así, no un enfrentamiento, pero sí una colisión, ¿no?, que bueno, es ir adelantándonos a problemas y ver luego una pequeña traslación al caso español, y sobre todo llevarnos mensajes, ¿no?, de comida para llevar, pues aquí mensajes para llevarnos cada uno de nosotros. Bueno, esto ya lo ha comentado además el moderador, me ha gustado mucho, que decía no es financiación alternativa, y es verdad, es decir, y no podemos pensar en que un día, esto ya es de una encuesta muy antigua que hizo la EUA en 2011, y está el cuadro de captación de fondos filantrópicos. En aquel momento eran 180 instituciones de educación superior europeas las que respondieron a esta encuesta, y en aquel momento la captación de fondos filantrópicos era del 4,5%. El otro día en la reunión dieron pocos datos más, pero también hablaban de un 5%, con lo cual el panorama no ha cambiado
demasiado, pensando en universidades públicas europeas. Y bueno, pues esto nos debe hacer reflexionar en el sentido de que no es una financiación alternativa, es una financiación muy complementaria, una financiación incipiente. Evidentemente, si estamos hablando de universidades como Cambridge y Oxford, no estamos hablando de esto, no estamos hablando del 5%, y ya no os quiero contar si os vais al MIT. El otro día cayó un informe en mis manos. Muchos de los datos, he intentado hacer un cuadrito que no da información, pero da información, ¿no? No pone casos, pero se imagina uno qué casos son. Y bueno, pues estábamos hablando del 20% del presupuesto, del 21% del presupuesto de la universidad. O sea que hay universidades que sí que les va la vida en ello y que sí que podemos decir que es una financiación alternativa. Pero en el caso de las universidades públicas europeas y españolas, tenemos que estar pensando en que es una financiación muy complementaria, pero que yo creo que es el futuro. Es el futuro porque además no tenemos que ligarla, y por eso también toda mi intervención va más centrada en el concepto de filantropía y mecenazgo que en el concepto de patrocinio, que va mucho más ligado al ámbito publicitario. Es verdad que es necesaria la pata de comunicación, de marketing, de publicidad, pero a mí me gusta mucho más hablar del mecenazgo. Pero bueno, aquí os había resumido, no sé si luego pasarán o no pasarán las transparencias, pero si veis los 4 títulos, yo estuve directamente en 2 de las conferencias como ponente, en las otras 2 no, en la segunda y en la cuarta voy en las pares. Digo, bueno, me tocará, son cada 2 años, digo, bueno, pues dentro de 4 años volveré a contar algo allí, con modestia. Y bueno, pues lo que sí que os dais cuenta es que están demasiado, y yo soy economista de economía y hacienda pública y he hecho muchos modelos DEAS, de envolvente de datos y de eficiencia, pero para mi gusto están demasiado obsesionados con la eficiencia, y evidentemente los recursos públicos hay que usarlos de una manera eficaz, eficiente, hay que buscar ahora, como se dice, el value for money, pero también hay que buscar recursos, no solamente buscar la eficiencia en el uso de esos recursos, sino que también hay que buscarlos, porque cada vez más vamos a ir a un mundo en donde, y lo comentaba el anterior ponente, hay más competencia por los recursos, hay más competencia por los estudiantes. Entonces bienvenido sea dinero público y dinero privado, fondos externos, y mucho más si son filantrópicos, altruistas y no tienen ningún tipo de digámoslo así, obligación, ¿no? o una característica más mercantilizante de la universidad o de los fondos que recibe la universidad. Bueno, al final, en la última intervención que hizo uno de los ponentes de clausura, de conclusiones, él mismo dijo, bueno, vamos a hablar de la nueva era o de la nueva edad de oro de la filantropía. Y yo dije, bueno, va a decir algo, aunque dijo, realmente esto será ya para el próximo congreso, o sea que nos dejaron con la miel en los labios, ¿vale? O sea que no. Y luego también ocurre lo mismo, he hecho una revisión, igual se me escapa algo y alguien me dice si te ha escapado algo, pero la verdad es que la propia Comisión Europea, que ha hecho informes muy interesantes, ahí los tenéis, centrándose en el fundraising, pues es que desde el 2011 no está haciendo nada específico de filantropía, ¿no? que te preocupa el hecho de que la Comisión tampoco lo tenga, digámoslo así, en su agenda más inmediata. Bueno, aquí hay simplemente me gusta esta frase. La primera parte está muy centrada en un informe de Reino Unido, de las universidades de Reino Unido, es de 2014, y el título ya simplemente es sintomático. El título del informe era Strategic Fundraising. Y es que ya veréis que uno de los mensajes que yo quiero que os llevéis es que el fundraising tiene que ser estratégico, es decir, que tiene que estar en la estrategia de la universidad,
Ya veremos luego, porque es muy difícil, ¿no?, pensar que, bueno, aquí el público que tengo son personas que están muy sensibilizadas con estos temas, pero intentar interiorizar y que en el ADN de la propia universidad esté la estrategia de financiación y la estrategia de fundraising, no estamos hablando evidentemente de modelos de negocio ni de nada parecido, pero es a veces complicado, ¿no? Pero yo pienso que modestamente tiene que convertirse o tiene que ser una estrategia institucional la que haya detrás de todo esto, independientemente de, y esa es otra de las partes que voy a intentar contar en 15 minutos, de quién esté detrás de aquello, qué unidad, esa unidad a quien reporte, porque bueno, pues he hecho una especie de mapa en las universidades españolas y la verdad es que cada vez es más complejo y no sabes cómo ponerlo. Pero bueno, me gusta mucho esa frase, dice que el fundraising es un deporte de contacto, ¿no?, que requiere gente y recursos, ¿vale? De eso también se habló mucho ayer y no me voy a meter en ello. También hay que decir que hay grandes diferencias, si nos estamos centrando, y eso se ve cuando uno analiza el modelo anglosajón y sobre todo cuando analiza el modelo norteamericano, en el ADN. O sea, no es lo mismo el ADN de una universidad pública que de una universidad privada, eso es clarísimo, y tampoco en la estrategia, ¿no?, y ese es mi última obsesión, ¿no?, alinear estrategias, es decir, que no se hable de la estrategia de comunicación, de la estrategia de fundraising, de la estrategia de financiación o de la estrategia de formación continua y lifelong learning, sino que haya una estrategia institucional. Por cierto, he hecho últimamente una revisión de los planes estratégicos de algunas universidades que todavía los tienen en marcha hasta el 2020, 2022 y pocas veces se habla clarísimamente de la captación de fondos de donantes particulares o de empresas mecenas, es decir, que muchas veces ni en los planes estratégicos aparece reflejado, muchas veces quizá por el miedo, ¿no?, o por decir, bueno, es un plan que es el más grande o el más largo, creo que era el de la Universidad Pompeu Fabra, que precisamente es una de las que más lo ha desarrollado, que lo tiene hasta el 2025, 2016-2025. Hacen planes estratégicos de 10 años en algunas universidades. Entonces, bueno, si ya ves con la lectura del plan que ahí hay poco peso, poca importancia de estos temas, pues ya te está dando un poco la idea de las líneas estratégicas de la facultad. Y bueno, de los temas de liderazgo voy a pasar porque si no, no me centro en lo que yo quiero centrarme más. Para mí también es muy importante, porque sé que muchos de vosotros algunas universidades ya lo tienen más o menos diseñado, ya lo tienen en funcionamiento. En algunas depende de vicerrectores y por tanto de los equipos rectorales, en otras universidades es una encomienda de la fundación, ¿vale? Y aunque la fundación tiene esa parte, ¿no?, pero al final todo repercute también, toda la información se reporta a un vicerrector o incluso al propio rector, ¿vale? Pero hay otras universidades en donde la propia unidad o el propio fundraising depende de las gerencias, y el que hace el fundraising o el que se encarga, digámoslo así, de la unidad, del programa, etcétera, está reportando directamente al gerente. Bueno, pues independientemente de todo lo que ocurra, si nos trasladamos al concepto anglosajón de fundraising, ¿qué es lo que encontramos? Que el fundraising como tal, o yo lo interpreto así, los philanthropic gifts, la filantropía, el mecenazgo, es puro, digámoslo así, es altruista, es decir, no tiene contrapartida. Cuando ellos hablan de fundraising piensan más en eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de Reino Unido normalmente las oficinas se llaman o usan un término que a mí me gusta mucho en inglés y en español no me gusta demasiado, que es development, desarrollo. Entonces, de hecho muchas de las oficinas son con el
las siglas DARO, y están unidas a antiguos alumnos. Es decir, son oficinas de desarrollo y relaciones alumni, sería el caso, que ahora lo veremos en la siguiente transparencia. Y en el caso americano va mucho más, un paso más allá. El caso, o en mi opinión, en la mayoría de las universidades americanas, no solamente están ligando los temas de fundraising, los temas de alumni, o sea, ellos tienen muy claro que el alumni es la pata o el socio estratégico perfecto para conseguir más filantropía, en el caso del modelo estadounidense, pero también lo unen mucho a los departamentos de marketing, de comunicación. Claro, es que nosotros pensamos la idiosincrasia anglosajona, pero claro, incluso los propios, he leído también ahora un informe confidencial que os voy a poner 4 datos de los 12 que yo tengo, ¿vale? Muy anónimos, yo también lo tengo anonimizado, porque además todos estos temas a nadie le gusta dar el dato concreto de lo que recauda, hablando de recaudación filantrópica, de la gente que forma parte de la oficina de fundraising a tiempo completo, del presupuesto de la oficina, etc. Vale, de acuerdo, muy bien. Entonces avanzo rápido. Bueno, esto lo voy a saltar. A ver, pensé yo que tenía... A ver. Esta es la idea. Como tengo que avanzar muy rápido, veis que en el modelo en Reino Unido, digámoslo así, que es más pequeño, esa es la idea también que quiero, o sea, que penséis que el modelo de Reino Unido es mucho más trasladable, en mi opinión, al modelo centroeuropeo o al modelo mediterráneo que el modelo de Estados Unidos. Además, fijaros que aunque parece que estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. En el último año, son datos del 16-17, en Reino Unido se han captado 1.000 millones de euros anuales, mientras que en el caso americano se han captado 5.700 millones de dólares. Y además eso supone el 15% del mercado filantrópico en Estados Unidos, es decir, que las universidades en Estados Unidos realmente tienen una pieza muy importante, se comen una parte muy importante del pastel de la filantropía, eso está clarísimo. Y bueno, esta parte también la paso. Aquí os daba algunos datos. Fijaros que aunque pongo 4 casos A, B, C y D, a mí me lo han dado hasta la G o la H, ¿vale? He puesto los 4 primeros, no te dicen nada, pero claro, si tú ves 273 millones de libras año, porque son desde octubre, del 2016 hasta junio de 2017, y estás hablando de 340 personas a tiempo completo, full time equivalent, en estas oficinas, pues dices, vamos, Cambridge y Oxford, no hace falta que me den ningún dato más, ¿no? Y evidentemente la incógnita que tengo es cuáles son las 2 siguientes, porque los datos son muy parecidos. Claro, en los casos de estudio eran casos de estudio de universidades muy potentes en fundraising en el Reino Unido. En concreto decían que eran 7 de Inglaterra y 4 escocesas, ¿vale? Pero bueno, realmente al analizar esos datos y ponerlos en comparación con otras 3 universidades americanas, que he puesto A, B y C, ¿vale? Pues cuando se analizan los millones de dólares, incluso Cambridge y Oxford están muy lejos de los millones de dólares que se recaudan en los casos A, B y C, ¿vale? Luego también tenía un caso de una universidad en Suiza. No es ninguna École Polytechnique, ni está el Politécnico de Lausanne, ni está el Politécnico de Zúrich, porque estaríamos hablando también de cosas muy diferentes. Las universidades politécnicas en Suiza tienen un fundraising muy importante, pero bueno, es otra universidad que se asemejaría más, y estamos hablando también de 7 millones de euros, porque está en euros en dólares ese. Bueno,
Pero yo lo que, a la hora de reflexionar e intentar hacer una clasificación y luego trasladarla al caso español, a mí lo que me parecía muy relevante era la localización del actor principal que realiza el fundraising, ¿vale? Porque eso es clave también, y en nuestro caso será muy importante si esa localización del fundraising es una localización que podríamos llamar centralizada, es decir, que las unidades, las oficinas no trabajan de una manera descoordinada, no ya que hagan colisión, que creo que en algunos modelos anglosajones, pues una oficina, ¿no?, en una faculty o en una school le está pisando el dinero a los de la otra oficina, ¿no? Pero el modelo centralizado realmente, a la hora de ver los datos, si luego tenéis la transparencia, aunque estén los casos, los modelos centralizados funcionan mejor, o entiendo yo que funcionan mejor, al menos en términos de recursos, que los modelos descentralizados. Y es independiente de que se esté reportando al Head of Administration o al President, al rector. Es decir, que no está vinculado el éxito del fundraising a que tú estés, hombre, al final siempre se reporta al presidente, ¿no? Y al presidente, cuando se está hablando de muchos millones de euros o de millones de dólares, importa mucho a quién reportas, eso es evidente. Pero lo importante es crear unidades centralizadas, ¿vale?, unidades claras que aúnen o continúen en el tiempo, que no dependan de los vaivenes de los cambios, de equipos de gobierno, o porque la tercera parte no es solo la profesionalización, sino cuando estudias estas unidades de fundraising te das cuenta que además de la profesionalización y de bueno, pues los software, CRMs, etcétera, que tienen, es que el capital humano que está allí metido es lo más valioso. Es decir, pueden haber 240 personas en la oficina de fundraising, pero realmente el fundraiser o los fundraisers son 3 o 4 y compiten más. En el caso español, algunos de ellos están aquí, otros no. Las universidades españolas que están empezando a funcionar bien, en mi opinión, son aquellas en las que la persona que lleva los temas de fundraising o similares está desde hace muchos años o está de una manera presente y continua. Y ha creado, lo decían también, confianza, relaciones a largo plazo, es decir, que y termino con esto, la continuidad en el tiempo y las personas que estén detrás son la clave del éxito, independientemente de los modelos. Y bueno, había preparado esos lemas y ya dejo al siguiente ponente, que no quiero trasladar nada más que esos mensajes, ¿no?, de la importancia de considerarlo en la estrategia y de los alumni, ¿no?, independientemente de que luego pueda haber otros socios estratégicos como los consejos sociales. Eso ya es otra ponencia, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Como vemos, la verdad que es un tema apasionante que daría para estar pues bueno, toda la mañana casi con cada uno de los ponentes, ¿no? Las transparencias, por supuesto, que las pondremos a disposición de los asistentes para analizarlas y verlas con más detenimiento. Pero bueno, vamos a aprovechar este ratito que tenemos para compartir, para escucharles a ellos y después tener por lo menos unos minutitos para también plantear un pequeño debate. Pues bueno, dentro de ese hilo conductor del que hablaba José Luis Rivero al principio, hemos comenzado planteando, ¿no?, las dudas respecto a las percepciones que tienen los distintos públicos objetivos de esta captación de fondos. Hemos visto un magnífico diagnóstico por parte de Carmen y vamos a pasar ahora a hablar sobre el tema de los incentivos fiscales y a la investigación en la universidad. Víctor Sánchez, cuando quiera. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, también muchísimas gracias a la Universidad de La Laguna, en la persona de Lidia, ¿no?, que me invitó.
que es no solo una universidad hermana, ¿no?, de la isla de al lado, de Gran Canaria, sino también para mí una universidad madre o padre, porque de aquí es mi maestro, ¿no?, un catedrático de esta universidad. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, uno de los grandes problemas que tienen las universidades en la actualidad, y aquí ha salido ya, es el de la financiación. Y efectivamente, aunque se ha puesto de relieve que una de las vías que es únicamente complementaria y no alternativa para lograr una mayor financiación de las universidades es la captación de recursos externos privados por parte de las universidades. Es en este contexto donde surge una pregunta. ¿Puede la fiscalidad, los impuestos, o dicho con más precisión, el ahorro de impuestos a través de beneficios fiscales ayudar a ello? ¿Pueden estos beneficios fiscales convertirse en auténticos incentivos, estímulos a la mayor financiación privada de las universidades? Les pongo un ejemplo muy sencillo, lógicamente con una dimensión pequeña, pero que a grandes niveles podría tener sus efectos favorables, y quiero que ustedes respondan a la pregunta. Universidad de cualquier parte de la geografía española, que tiene un programa de alumni dirigido a los antiguos alumnos de la universidad, en el cual les ofrece, aparte de su colaboración activa con esa universidad, con esa institución en la cual ha pasado quizá los mayores años de su vida, los mejores años de su vida, que le han contribuido a su formación como persona y también a su formación como profesional, y le pide una muy pequeña aportación. Mire, deme usted, dame tú 150 euros. 150 horas, con lo cual contribuyes efectivamente a la financiación de actividades de investigación, de doctorado, de la universidad en la cual, como te digo, tú efectivamente formas parte un día y queremos que sigas formando parte de ella. Y en esa aportación de 150 euros, ¿qué ofrece la universidad? Aparte de esa implicación del exalumno en las tareas en las cuales puede participar, acudiendo a foros, reuniones, etcétera, pues le viene a decir, mire, de los 150 euros que me das, 120 te los va a dar Hacienda, porque en tu cuota del impuesto sobre la renta que efectivamente tienes que pagar, te descuenta Hacienda 120 euros. Con lo cual, de 150 euros que me das, en realidad a ti te cuesta solo 30. Y yo, universidad, recibo 150. Es en este contexto del papel que pueden desempeñar los incentivos fiscales en la financiación de las universidades y en la captación de recursos privados por parte de estas, es donde se sitúa la iniciativa de los consejos sociales, de las conferencias de consejos sociales de las universidades españolas a finales de 2016, de formar un grupo de trabajo compuesto por especialistas de la materia tributaria, procedentes no solo de la universidad, sino también de la práctica tributaria, y ese grupo de trabajo comenzó un estudio entonces, una reflexión. Estaba compuesto por distintas personas, como digo, sobre todo universitarios, Universidad de Oviedo, UNED, Universidad de Granada, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Las Palmas, también algún representante de la abogacía de Navarra. Y este trabajo desembocó en un estudio que presentamos a finales del año pasado a la Conferencia de Consejos Sociales y que se va a publicar en breve, en unos días estará ya en las librerías, hemos hecho la revisión de prueba en estos días, titulado Incentivos fiscales al mecenazgo y a la investigación en la universidad. ¿Qué perspectiva llevamos a cabo en este trabajo que ha desembocado en este libro que va a salir en breve? Pues una perspectiva de encontrar problemas y poner soluciones, que es la perspectiva más adecuada. Desde la perspectiva jurídica, claro está, pero reitero, encontrar problemas, identificar problemas, proponer soluciones. Veíamos el régimen actual, problemas que se suscitaban en la práctica y elaborábamos propuestas que se concretaron en 15 propuestas de reforma, en 4 ámbitos. Mecenazgo en la universidad a través de donaciones, fue el más amplio. Mecenazgo empresarial en la universidad. Investigación, desarrollo e innovación empresarial con la universidad. Y formas de colaboración y de gestión de la investigación empresa-universidad. Lógicamente aquí no puedo mencionar todas las propuestas que hemos realizado, entre otros motivos porque creo que lo que es importante es explicar algunos problemas concretos para entender el sentido de la propuesta, y a ellos me limitaré. Me centraré únicamente en 5 propuestas concretas que venían a responder a 5 problemas que me voy a centrar en ellos. Afectan a el mecenazgo en la universidad a través de donaciones, el mecenazgo en la universidad de carácter empresarial por parte de empresas y investigación, desarrollo e innovación empresa-universidad.
universidad. Comienzo por el primero de estos problemas. ¿Pueden los consorcios formados por universidades junto con otras instituciones públicas, un ayuntamiento, un cabildo, una diputación provincial, un órgano de la comunidad autónoma, ser destinatarios de donaciones que se aprovechen del régimen fiscal del mecenazgo? En el momento actual, no. Hay algunas universidades, esto en principio es perfectamente admisible desde el punto de vista jurídico, que intentan aprovechar la fórmula jurídica del consorcio para llevar a cabo tareas de docencia y de investigación. El ejemplo paradigmático es la UNED. Muchos de sus centros asociados están formados o son gestionados a través de un consorcio en el cual participan la universidad, la UNED, y participan entes locales que colaboran en ese centro asociado. Esto es un consorcio jurídicamente hablando, ¿no? Ese consorcio efectivamente cumple fines de interés general. Dios María que cumpliría fines de interés general si la universidad hubiera decidido llevar a cabo la gestión ella de forma individualizada, simplemente ha optado por una fórmula jurídica que trae sus ventajas y hace partícipes a otras entidades. ¿Una donación a este consorcio trae consigo la aplicación de los beneficios fiscales? No. ¿Tiene sentido esta regulación actual? Tampoco. Propuesta: incluir a los consorcios públicos en los cuales participen instituciones públicas, universidades y cumplan fines de interés general del régimen fiscal del mecenazgo, entidad beneficiaria del mecenazgo. Segundo problema. Esos agradecimientos, esas ventajas patrimoniales pequeñas o beneficios que reciben los colaboradores, mecenas de las universidades, ¿pueden traer algún problema desde el punto de vista del régimen fiscal? Vamos a ver que sí. Es muy frecuente, y ustedes lo saben, una vista a las distintas universidades, cómo funciona el mecenazgo, que es muy variado, como aquí se ha dicho, ¿no? Hay unidades especializadas, dentro, fuera de la universidad, muy variado, pero es casi un elemento común esos agradecimientos o reconocimientos de las universidades a las personas que colaboran. Este agradecimiento puede ser muy variado. Una simple mención en la memoria anual, una placa conmemorativa, un reconocimiento público en el acto de inauguración del curso, pueden ser muy variados. Son, digamos, agradecimientos informales en relación con los cuales la universidad lo hace de forma voluntaria. En otras ocasiones, esto es muy variado también, depende de la situación de cada universidad y de cada institución sin ánimo de lucro, en ocasiones la universidad, también de forma voluntaria en cierto sentido, da ciertas ventajas patrimoniales. Un descuento en las entradas de un acto que os realiza, un número de plazas gratuitas en un curso de formación que se lleva a cabo, diversas variantes que existen también. Es muy frecuente también, lo podemos ver en muchas universidades, que el donante, en algunas está especialmente desarrollado, especifica el concreto destino que quiere de sus fondos. Y existen ocasiones en las cuales pues, se hace una gran donación, por ejemplo un inmueble, y la persona que dona simplemente viene a decir, mire, efectivamente dono este inmueble, pero para que se utilice para este determinado fin, que trae consigo una serie de gastos en la entidad, pero lógicamente que son mucho más inferiores que lo que se recibe por la donación. ¿Existe algún problema para disfrutar de los beneficios fiscales en estos supuestos? Pues claro, si le pregunto a cualquiera de vosotros, ¿no? Os pregunto a cualquiera de vosotros o me pregunto a mí mismo, diríamos, hombre, efectivamente aquí prevalece el ánimo de liberalidad. Hombre, es cierto que se recibe algo, claro está, pero bueno, hasta es bueno también, se trata de crear un espíritu de filantropía, de altruismo, y claro, si esto no sale a la luz, pues entonces efectivamente no conseguimos nada, ¿no? Pero plantea problemas en la práctica, y problemas normativos, ¿por qué? Porque fundamentalmente la normativa exige que las donaciones, para que efectivamente se beneficien del régimen fiscal favorable, sean puras y simples. Y en algunos de estos casos estamos en presencia de donaciones modales. Donaciones, efectivamente, pero en los cuales hay una especie de condición, en términos no estrictos, que se establece en la donación. La Dirección General de Tributos, de hecho, que es el órgano administrativo del Ministerio de Hacienda que se encarga de interpretar la normativa fiscal, respondiendo a las consultas de algunos contribuyentes, así lo han puesto de relieve. Y así en algunos de los casos de esas ventajas patrimoniales, pequeñas, lógicamente en comparación con lo que hace el aportante, en relación con estos supuestos ha venido a decir, mire, la aportación que hace el particular o la empresa en estos supuestos es la contraprestación por el derecho a obtener esas ventajas patrimoniales, lo cual hace desaparecer el ánimo de liberalidad y convierte, o dicho más con más precisión, destruye el que estemos en presencia de una donación, con las consecuencias fiscales que ello trae. No solo que el aportante pierde la deducibilidad fiscal de los gastos que realiza, sino incluso
la entidad, sin ánimo de lucro, lo que recibe tributa, porque ya no es una donación. Y en consecuencia, esto puede traer problemas en la práctica. Solución. Dos posibilidades. O bien que la normativa haga desaparecer el requisito de que las donaciones sean puras y simples, o bien, quizá incluso más adecuado, que en vez de utilizar el término donación, que tiene un contenido jurídico determinado, utilice un término mucho más amplio, que se emplea, por ejemplo, en el impuesto sobre sucesiones, que es las adquisiciones gratuitas, inter vivos o con ánimo de liberalidad. Se solucionaría el problema y, desde luego, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, tanto para oferentes como demandantes, en el sentido mejor de la palabra, pues actuemos sin ninguna duda de la idoneidad del régimen fiscal favorable. ¿Están suficientemente incentivadas las grandes donaciones, más allá de que sea una práctica no muy extendida en nuestro país? Pero en cualquier caso, ¿existe un régimen favorable al respecto? Si vemos el detalle, no voy a entrar en él, de la normativa fiscal de deducciones, efectivamente, y esto es fruto de una reforma del año 2014, existe un fomento, un incentivo especial del micromecenazgo, donaciones hasta 150 euros, deducciones del 75, incluso 80% en el caso de universidades, con ciertas condiciones, y también se fomenta, se incentiva especialmente la fidelización de los donantes, a través de unos incrementos de las deducciones en el caso de donaciones plurianuales, es decir, he aportado la misma cantidad o superior en los 2 años anteriores, a partir de ese momento se me incrementa la deducción. Pero claro, no podemos desconocer que efectivamente se aplica ese régimen fiscal, unas deducciones a partir de los 150 euros en personas físicas y con carácter general que pueden ser del 35, 40% de la cantidad aportada, bueno, es un beneficio fiscal importante, pero no podemos desconocer que hay límites. Es decir, no toda la cantidad que se dona, o no todo el valor de lo donado, en el caso de entregas de bienes, no todo eso se aprovecha del régimen fiscal, porque la normativa viene a establecer que una parte de la renta del año es la única que se puede destinar a donaciones a efectos de aplicar el régimen fiscal favorable, con lo cual se prescinde de que se tenga una renta acumulada. Esto además se aplica en personas físicas y en personas jurídicas, es un límite del 10% de los ingresos para entendernos en el año, pero en el caso de personas físicas se ve incluso agravado porque en las personas jurídicas lo que yo este año no me puedo aprovechar lo puedo llevar a periodos posteriores, con lo cual bueno, tengo 10 años para ir aplicando ese límite del 10% de mi base liquidable. Pero en las personas físicas, reitero, ni siquiera es posible aprovechar en años posteriores. Estas limitaciones fiscales pues trae consigo operaciones de planificación fiscal que no tienen ningún sentido económico, pero que tratan de eludir esos límites. Mire, yo en vez de hacer una donación de un inmueble, ya lo que hago es una donación sucesiva del inmueble, por el valor correspondiente a lo que me puedo deducir. ¿Tiene algún sentido esta ingeniería fiscal, aunque sea muy sencilla, para evitar los límites? En absoluto. Propuesta concreta. O bien que se supriman los límites, esto es complicado, porque claro, trae consigo unas pérdidas de recaudación que el Estado lógicamente tiene que medir muy bien, pero quizá elevar los límites, Francia, Alemania, 20%, ¿por qué no un poquito más? O en el caso de personas físicas, efectivamente, que se permita llevarlo a años posteriores. O incluso, si usted quiere fomentar aportaciones privadas de personas físicas muy cuantiosas, configure, en vez de una deducción en la cuota, una reducción en la base, que trae un mayor efecto favorable, como es lo que ocurre en la normativa alemana. Convenios de colaboración empresarial. Esta es la figura muy extendida en las universidades para instrumentar las cátedras, las aulas. La normativa que regula esta materia lo prevé con bastante detalle, son supuestos en los cuales es un convenio entre la universidad y esa empresa, persona física o persona jurídica, en la cual la empresa hace una aportación económica y la universidad se compromete, aquí sí que existe un compromiso, a difundir por cualquier medio la participación en actividad de interés general. Trae un régimen fiscal favorable, sobre todo para el que aporta, es una deducción en su base imponible, además sin límites, con lo cual todo lo que se aporta económicamente me lo puedo deducir en la base imponible. Pero claro, aquí surge un problema, que es que en la actualidad, tal como ha sido interpretado por la Dirección General de Tributos, solo se admiten aportaciones económicas. Yo puedo decidir efectivamente dar cantidades o puedo asumir gastos, pero no puedo donar servicios. Y mi pregunta es, les pongo un ejemplo muy sencillo. Si una universidad, en el contexto de fomentar el deporte entre la comunidad universitaria, organiza una carrera y pacta con una empresa de fisioterapeutas que le cedan los fisioterapeutas para que efectivamente atiendan a los corredores,
pues esta sociedad o esta empresa no se debe beneficiar del régimen fiscal. ¿Tiene sentido esto? ¿Hay un ánimo de liberalidad? Evidentemente. Como existe esta traba fiscal, se buscan fórmulas de ingeniería fiscal, aunque sean muy sencillas. Mire, yo le contrato, yo le pago, y lo que yo le pago usted me lo regala. Conseguimos la aplicación del régimen fiscal. ¿Esto tiene sentido? No tiene ningún sentido. Propuesta que se admitan prestaciones de servicios como ayudas económicas en los convenios de colaboración empresarial. La última propuesta a la que me quiero referir. En el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación. Aquí es una materia un poquito distinta, ya no hablamos de filantropía, sino simplemente de conseguir la financiación de la investigación que lleva a cabo la universidad, a través de sus departamentos, institutos universitarios, etcétera. Pues bien, una de las propuestas que aquí introducimos es algo muy habitual en el ámbito jurídico, que es mirar ordenamientos de nuestro entorno, ver qué hay en el derecho comparado, ver las mejoras que podemos nosotros aprovechar. Y como dentro de España existen diversos regímenes fiscales, pues ese derecho comparado en ocasiones es ir, por ejemplo, a los territorios forales. Y en el ámbito del territorio foral de Navarra, anteriormente en Vizcaya y Álava, existe un beneficio fiscal bastante interesante en la práctica que puede conseguir el que lleguen recursos para la financiación del I+D en la universidad. Porque la universidad genera proyectos de I+D que generarían deducciones en la cuota de I+D en el impuesto sobre sociedades, pero en tanto que estamos ante una entidad parcialmente exenta, pues no genera cuota con la cual compensar, no aprovecha las deducciones para I+D. Pueden existir empresas, por el contrario, con capacidad de financiación, pero que sin embargo no son capaces de generar I+D. A través de este beneficio fiscal, muy interesante en mi opinión, lo que se viene a hacer es una colaboración entre ambas entidades, universidad que aporta I+D, empresa que aporta financiación y financia la investigación. Esta empresa se aplica las deducciones que tiene derecho a la universidad, pero que se las cede a él, y de esta manera a la universidad le sale gratis y la empresa efectivamente consigue un beneficio fiscal. Hay ciertos límites, la máxima porcentaje de retribución es un 20%, pero trae consigo conseguir el efecto deseado, que es incrementar la financiación privada en las universidades a través de empresas. Concluyo ya. Efectivamente, aunque todo en términos, por supuesto, limitados en su concreta dimensión, Carmen ha mencionado estadísticas concretas de lo que supone o puede suponer la financiación privada de las universidades, pero creo que todos estamos de acuerdo en considerar que efectivamente la normativa fiscal, una buena normativa reguladora de incentivos fiscales, puede conseguir ese estímulo en la captación privada de capitales por parte de las universidades. La normativa actual es interesante, es apropiada, pero podría ser mucho mejor si se admitieran algunas de las propuestas que les he mencionado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor. Pues bueno, tenemos el límite de las 11. Como empezamos con 5 minutos tarde, yo creo que podemos apurar hasta las 11:05, si la gerente lo permite, como está aquí la que manda. Y bueno, aprovechando las interesantísimas intervenciones que hemos tenido desde este lado de la mesa, si les parece, pues vamos a abrir la posibilidad de, en fin, de alguna intervención a raíz de lo que aquí se ha dicho o de lo que no se ha dicho y se quiera complementar, y eso sí, tratando de ser breves, precisos, concretos, para aprovechar al máximo, gestionar de la manera más eficiente posible estos escasos 15 minutitos que tenemos, y luego cerramos desde este lado, si les parece. Si alguien quiere intervenir, por aquí. Mi pregunta va dirigida al primer ponente. Algo que me dejó, bueno, un tanto preocupado, ¿no?, por el tiempo, sobre todo que los alumnos universitarios pues tardan en encontrar empleo, y cada vez el empleo, entendí, ¿no?, pues es más precario. Me preocupa eso porque creo, entonces, que son los alumnos de formación profesional, entiendo yo, ¿no?, que en este momento tienen ventajas más competitivas en el mercado. Nada más, yo quería simplemente una pequeña, ¿no?, aclaración del tema. Gracias. Si les parece, seguimos con intervenciones, si hay alguna persona más interesada, y después tomamos nota desde este lado y luego intervenimos, ¿no?, si les parece. Por aquí había otra cuestión.
Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo quería consultar un caso que tenemos encima de la mesa y me imagino que muchas universidades lo tendrán, que es el caso de las cátedras y los convenios o la relación de convenios vinculados a cátedras con aportación económica, desgravación y después una comisión mixta que decide hacer encargos de prestaciones de servicios a docentes de la propia universidad que no se pueden, según nuestro control interno, y con razón entiendo yo, no se pueden canalizar o vehiculizar vía artículo 83, puesto que una vez los fondos están dentro de la universidad y al tratarse de una cátedra, una estructura u otra estructura estatutaria de la universidad, no cumple la condición del artículo 83 porque entonces, claro, no hay contrato. No hay contrato por parte de un tercero y por lo tanto también hay problemas con el IVA y es una prestación de servicios. Entonces, esto estamos intentando salvarlo porque, quieras que no, la transferencia y las cátedras han venido para quedarse y de alguna manera gran parte de nuestro know-how está dentro. Es decir, no tendría demasiado sentido que externalizáramos la prestación de servicios del dinero captado con cátedras en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay solución o hacemos terapia, no sé. Gracias. ¿Más intervenciones? Pueden ser terapéuticas o de preguntas, ¿no? Estamos abiertos a las dos modalidades. Bien, parece que no hay más intervenciones de este lado. Si le parece, hay dos preguntas muy concretas, una al catedrático José Luis Rivero y otra a Víctor, por este orden. Hay un resultado casi de valor universal. En cualquier lugar del mundo, cualquier región del mundo, en cualquier momento, podríamos añadir hasta ahora, pero probablemente, porque las tendencias cambian muy lentamente, probablemente durante mucho tiempo, hay una correlación entre el nivel de renta y el nivel de estudio. Teoría del capital humano de los años 60. El por qué lo discutimos, el por qué se puede discutir, pero esa correlación econométrica es de tal manera que ya prácticamente no se hacen tesis sobre esto porque los resultados ya se sabe lo que van a dar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa diferencia se puede reducir o se puede ensanchar. En este momento, esa diferencia se reduce en España. Y se reduce en España porque confluyen distintas tendencias que llevan a que los resultados sean la convergencia de rentas por títulos universitarios. No a la igualdad, pero sí a la convergencia. ¿Cuáles son las tendencias importantes? Pues primero, los salarios están como están. Segundo, la segmentación que decía antes de los empleos. Tercero, la posibilidad de complementar rentas con crédito, pues después de la crisis son complicadas, con lo cual la financiación de la educación superior es complicada para las familias. Es decir, hay una serie de tendencias que van confluyendo y que hacen que ese diferencial de rentas que existe y probablemente vaya a existir siempre, ese diferencial de rentas se acorte. Y ese acortamiento del diferencial de rentas implica desincentivo para determinadas familias para que sus hijos estudien en la universidad. Entonces, esto me parece que es una tendencia fuerte. Esa tendencia fuerte nos lleva a ¿qué? Pues nos lleva a plantearnos que la tendencia, que no me he dado tiempo de exponer, pero que ustedes conocen perfectamente, de incremento del precio de los precios públicos en las universidades públicas, pues esa tendencia de los últimos años o bien sigue y entonces se daña el aspecto equitativo, el objetivo de equidad, o bien las tasas van hacia abajo copiando los sistemas del norte de Europa y entonces la aportación pública tiene que ser mayor. Repito, el problema no es de una eliminación de las diferencias de renta, pero sí de un acortamiento, podríamos decir, permítanme el vocablo,
la eliminación de cierta diferencia de lo que existe. Es una tendencia que se ha acelerado en los últimos años desde la recuperación de la crisis en el 2013. Gracias. Víctor, la pregunta concreta de las cátedras empresariales y Socomodo. Tenemos un problema. Bueno, en relación con esto, claro, la problemática viene fundamentalmente por las vías jurídicas diferentes que son los convenios de colaboración empresarial, que están regulados en el ámbito de la fiscalidad favorable del mecenazgo, y los contratos, etcétera, que están previstos no en los casos en los cuales la persona, empresa, entidad que aporta fondos está contribuyendo al mecenazgo, sino simplemente está pidiendo un servicio que le preste la universidad. Por tanto, jurídicamente es que son distintos, ¿no? Entonces, en el primer contexto, que es lo que mencionabas, yo efectivamente conozco la práctica, que la vía de las cátedras se hace, por lo menos en muchas universidades, yo sabía también, a través de la figura de los convenios de colaboración empresarial. Entonces, claro, estamos ante un marco jurídico distinto, que efectivamente para la universidad trae el régimen favorable de que recibe una cantidad que está exenta en su imposición sobre la renta. Para la empresa trae el beneficio que antes mencionaba de un gasto deducible en su base imponible, pero claro, el dinero pasa de ser de la universidad, ¿no? Entonces, claro, si es un fondo de la universidad, están en sus presupuestos, la parte que corresponda, pero claro, ya no cabe la otra vía jurídica, ¿no? Entonces, reitero, es que solución no tengo, porque es que la vía es diferente, ¿no? Entonces, es que no puedo darte una respuesta, porque creo que ese problema... Es decir, yo creo que la clave está, pero lógicamente vosotros tenéis más experiencia en la gestión de estas cuestiones, y es algo que mencionaba Carmen en su exposición antes, que hay que diferenciar los ámbitos. Una cosa es el mecenazgo, y ya mencionaba, otra cosa es el patrocinio, y otra cosa son las prestaciones de servicios que piden terceros a través vía transferencia, etcétera, que son cosas diferentes. Entonces, claro, si se mezclan, más allá de que en la práctica al final parezca todo igual, pero no es lo mismo, ¿no? Pues claro, cada régimen o vía jurídica tiene su régimen fiscal, ¿no? Y efectivamente plantea problemas. Claro, ya no digo nada, hasta centrándonos en uno de esos ámbitos trae mucha problemática, que ni siquiera es igual por mi experiencia en Canarias y fuera de aquí. Cuando se instrumentan a través de fundaciones, por ejemplo, pues bueno, ahí yo voy preguntando, me van contando compañeros o conozco aquí, la verdad es que me da miedo cómo se están haciendo las cosas fiscalmente, ¿no? Porque bueno, yo he visto algún caso, incluso contratos con la Consejería de Hacienda, en las cuales presta el servicio porque intermedia entre el tercero y la universidad una fundación, por ejemplo, la fundación pública, y entonces, pues claro, por ejemplo, en Canarias yo conozco, existe una exención para las prestaciones de servicios, pero en realidad entre entidad encomendante y entidad encomendada, fundación, universidad, pero no entre la fundación y el tercero. Pues bueno, aquí se está aplicando esa exención y no se aplica el IVA o el IGIP. Pues, y curiosamente a mí me han contado que se lo ha hecho en contrato con la Consejería de Hacienda. Entonces, claro, yo eso tengo mis dudas fiscales, yo lo intento explicar. No, Pepito me dijo tal. Digo, bueno, pero es que Pepito no es el responsable. Yo te hablo de Juanito, que este es el máximo responsable del IGIC en Canarias, y bueno, yo no digo nada, o sea, si me preguntas te lo digo. Entonces, bueno, en concreto, efectivamente es un problema, pero claro, son vías jurídicas distintas y causa esta problemática. Se trata, yo creo, simplemente, pero bueno, sois vosotros los responsables los que tenéis que saber encauzar en cada lugar lo que corresponda. Si efectivamente lo que se quiere es simplemente transferencia, claro, pensemos, por ejemplo, que en la medida en la cual hay donaciones, estamos en ámbito de mecenazgo, la entidad que aporta no puede estar interesada. En el incentivo fiscal navarro, por ejemplo, se viene a prever que hay una financiación, pero yo no puedo percibir los derechos de patente ni nada, por ejemplo, ¿no? Es una financiación sin ningún interés. Claro, es una vía jurídica distinta, ¿no? Por eso creo que esa es la idea para solucionar, pero bueno. Carmen. Sí, para equilibrar las intervenciones de este lado de la mesa, la palabra a Carmen. Bueno, aprovechando, gracias por dejarme el honor de cerrar, pero aprovechando esta pequeña intervención, yo vuelvo a hacer hincapié en que no tendríamos este tipo de... O sea, tendríamos que tener una visión más amplia en las universidades. Es decir, si queremos salir de pobres, tenemos que crecer. Es decir, formar, tener un capital humano... sí, gracias. Tener un capital humano en esas unidades de fundraising, oficinas, direcciones técnicas de fundraising, emprendimiento, es decir, todas estas cosas necesitan, y es lo que están haciendo en otros países europeos, muchas personas. O sea, no solamente pensar en la cabeza del fundraiser
que es esa persona visible, que es la que es capaz de atraer fondos. No, no, tiene que haber detrás un cuerpo importante de gente, especialmente fiscalistas, no sé si será porque todos procedemos de allí, que sepan canalizar. Es decir, si tú sabes comunicar y canalizar, e incluso los propios miembros de la comunidad universitaria, que hay muchísimas oficinas, secciones, jefes de servicio, etcétera, que necesitan saber muchas cosas. O sea, si ellos tienen claro a quién tienen que acudir y además ahí sabe que tienen los mejores, que es lo que está pasando en Reino Unido y en Estados Unidos. Es decir, uno no empieza a ser el jefe de la oficina de fundraising en Miami o en el MIT, no, empieza a lo mejor en la Universidad de Minnesota y luego va subiendo. ¿Por qué? Porque esa persona se está capitalizando. Es decir, los buenos fiscalistas son como el vino, ¿verdad? Que cuantos más años pasan, mucho mejor. Pues lo mismo, la gente que tiene que estar detrás de estos temas en la universidad tiene que ser gente buena, tiene que ser gente potente y rodeada de un equipo de 4 o 5 que tengan todos los instrumentos fiscales en sus manos, fiscales y no fiscales, y la capacidad de comunicación y la capacidad de hacer marketing y la capacidad de hacer segmentación, no solamente de alumni, sino de las empresas que colaboran, de las cátedras. Es decir, tener un CRM potente. Cuando uno va a incluso universidades privadas españolas y ve cómo funcionan estas oficinas, dices, no solamente son los recursos que hay aquí, los recursos presupuestarios que se dedican a ellas, sino los recursos humanos que están dentro de ellas, independientemente de la situación de cada universidad. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues llegamos al final de este ratito compartido. La verdad que para mí ha sido un placer, un lujo, que la gerente haya pensado en mí para estar moderando esta mesa, porque siendo vicerrector de Relaciones con la Sociedad de esta universidad, pues bueno, he aprendido mucho, también ganas de, en fin, de compartir con quienes han intervenido, que tendremos oportunidad de hacerlo a lo largo de esta jornada. Felicitar por las intervenciones, por el ajuste al tiempo. Solo nos hemos retrasado 5 minutos, o sea que yo creo que lo hemos hecho bien, dado el día como está, los atascos, etcétera. Yo creo que, por resumir de manera telegráfica, creo que estamos todos de acuerdo que para este mundo de la captación de recursos complementarios y no alternativos, pues hace falta básicamente visión estratégica, recursos y paciencia, ¿no? Es decir, pensar en el largo plazo, eso de lo que Keynes no quería hablar, nuestro maestro Keynes, porque evidentemente es un tema que, en fin, para el que se necesita mucha paciencia. Bueno, es un reto y tenemos que afrontarlo como todos. Muchísimas gracias a todos y a todas y seguimos trabajando. Ahora tenemos una nueva charla que va a coordinar nuestra gerente Lidia. Gracias. Muy interesante esta mesa,